Vamos a preparar nuestro corazón para recibir palabra de Dios. En esta cita, Números 23, verso 19, dice lo siguiente: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Querida familia y amigos que nos acompañan, ¿crees en Jesús, el Hijo de Dios? ¿Jesús cumplirá todo lo que ha dicho? Por supuesto que sí. Y Jesús dijo lo siguiente: yo he venido. Mira las palabras de Jesús, Dios hecho carne. Yo he venido a esta tierra para que tengan vida. Y nos habla de un presente, no de un futuro. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, para que la tengan en abundancia. Esto nos habla de cumplimiento de promesas, que todas las promesas de Dios puedan ser alcanzadas por su iglesia. Esto nos habla de abundancia de fruto, que pueda verse el fruto de tener a Dios cerca en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus nietos, en tu negocio, que todo florezca. Jóvenes de excelencia en las escuelas, que verdaderamente todos puedan ver el poder de Dios en medio de su iglesia. Vida. Esto es lo que Jesús ofrece, lo que Jesús ha prometido. Tendrán vida y vida en abundancia. Pero ¿cuál es la realidad que vive la iglesia en nuestros días? Siendo sinceros, Jesús prometió que tendríamos vida y vida en abundancia. Pero ¿cuál es la realidad que vivimos como iglesia del Señor? ¿Por qué tantos cristianos no pueden llegar a disfrutar la vida asombrosa que Dios promete? ¿Por qué? Si Dios prometió traer vida y vida en abundancia, cumplimientos de altos propósitos, que ya no siga siendo víctima del temor, de la desesperación, de la tristeza, de tantos problemas que pueden estar azotando tu vida. La respuesta, mira qué interesante, la respuesta por qué la iglesia no puede disfrutar de la asombrosa vida que Dios promete. Esta respuesta la encontró un hombre que después de que su corazón fue roto en pedazos, él comprendió esta pregunta y la respuesta que estamos platicando. ¿Qué hombre estamos hablando? De el dulce cantor de Israel. ¿Alguien sabe quién es esta persona? Algunos le llaman el enamorado de Dios, un hombre tan sensible, con un corazón tan tierno, con una amistad auténtica con el Señor. David experimentó una herida profunda después de su primera acción como rey. Pregunta general: ¿cuál fue la primera acción de David como rey sobre todo Israel y Judá? ¿Alguien sabe cuál fue su primera acción? Porque en su primera acción tuvo una de las más grandes lecciones de Dios en su vida, donde Dios hizo pedazos su corazón. Vamos a ver cuál fue su primera acción como rey en Primera de Crónicas, capítulo 13. Primera de Crónicas, capítulo 13, vamos a leer el verso 3 y el verso 4. Primera de Crónicas, capítulo 13, 3 y 4. David dijo: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. ¿Qué representa el arca de Dios?
su presencia. Mira cuál era la actitud de David, la intención que tenía David cuando fue levantado como rey. Su primera acción fue: traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no se había hecho caso de ella. Verso siguiente, por favor. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Lo que David quiso hacer, su primera acción como rey es: vamos a traer la presencia de Dios con nosotros. ¿Esto era algo bueno o malo ante los ojos de Dios y ante los ojos de los demás del pueblo? ¿Era algo bueno traer la presencia de Dios a casa? Por supuesto que era algo bueno traer la presencia de Dios a nuestra casa. Pero si conocen la historia, ¿qué fue lo que pasó? En su primer intento, un fracaso. Fue un rotundo fracaso. Les platico rápidamente. David decidió transportar el arca, que representa la presencia de Dios. Pues vamos a transportar el arca en un carro nuevo, en una carreta. Me imagino qué impresionante era ese transporte. Y ahí iban en el camino transportándola, pero esa carreta llegó a un lugar donde estaba el suelo, quizá un bache. Empezó a tambalearse el arca se iba a caer, y uno de los encargados para cuidar el arca, llamado Usa, trata de detener el arca, y en ese momento cae muerto. ¿Te puedes imaginar lo que pasó por el corazón de David? Un hombre tan sensible, un hombre que realmente tenía una amistad profunda con Dios, recibió una herida muy grande. Su corazón en ese momento: Señor, pero ¿por qué Usa quedó postrado? ¿Por qué cayó muerto? Si nuestra intención era buena, traer la presencia de Dios a casa. Mira esta gran lección, esta enseñanza que Dios le deja a David, y que también Dios quiere que la iglesia el día de hoy comprenda en su corazón. El traer la presencia de Dios era algo bueno, pero no fue hecho de la manera correcta. Es que yo creí que a través de este carro nuevo se podía traer la presencia de Dios, el arca, pero Dios había determinado la manera correcta en que el arca tenía que ser transportada. No podía ser transportada en una carreta. El arca tenía que ser transportada por los levitas. Dios había dado instrucciones precisas de cómo debía de ser transportada el arca del pacto. David sí tenía muy buenas intenciones, pero no hizo lo correcto ante los ojos de Dios. No hizo las cosas como Dios lo había establecido. Qué enseñanza tan hermosa nos deja hoy el Señor. No basta, querida familia y amigos que nos siguen a través de internet, las redes sociales, con Dios no basta tener buenas intenciones. Hay que hacer las cosas como Dios dice, como Dios lo dice. Y esto es justo el problema que está atravesando la iglesia del Señor en nuestros días. Ay, es que Jesús prometió, Dios hecho carne: yo he venido para traer vida, que pueda llegar esta vida a tu corazón, que Dios pueda sanar heridas profundas en tu alma, que puedas ver el brazo de Dios que no se ha cortado para ayudarte, las promesas de Dios cumpliéndose día con día, una sanidad completa y perfecta, un gozo, una paz, un amor, familias completamente restauradas. Eso representa vida, vida en abundancia.
Pero ¿por qué muchas veces vemos dentro de la iglesia del Señor corazones tristes, corazones rotos, familias desesperadas, matrimonios a punto de reventar, una relación entre padres e hijos totalmente deteriorada? Porque no es suficiente tener buenas intenciones en nuestro corazón. Hay que hacer las cosas como Dios dice. Y tenemos muchos ejemplos que pasan dentro de la iglesia del Señor. Muchos dicen: es que yo creo que puedo seguir a Dios sin comprometerme en serio con Él. ¿Lo han escuchado? Yo voy a seguir a Dios, sí, pero a mi manera. Mi corazón dividido. La peor tortura como cristianos que podemos tener es seguir a Dios y con otro, y poner un pie en Dios y con otro pie estar en cosas que el mundo ofrece, que sabemos que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Eso le llaman cristianismo light. Pues sí, creo en Dios, creo en Jesucristo, pero pues yo voy a hacer lo que yo considere, ¿no? Yo voy a entregarle a Dios quizá las obras de mi tiempo. No es como el hombre crea, es como Dios lo establece. ¿Sí? ¿Quién me presta una Biblia? Laurita, ¿me prestas tu Biblia, por favor? Gracias, pollito. Me ponen por favor Lucas capítulo 14, gracias. Lucas 14, por favor. Todos lo buscamos, 25 al 27, gracias. Y está padrísima porque es de letra grande, gracias. Fíjate qué bendición, qué mejor, ¿verdad? Miren, Lucas 14, verso 25. Síganme en la historia, por favor, porque recuerda que con Dios no es suficiente tener buenas intenciones, decir que somos cristianos. Hay que hacer las cosas como Dios dice. Eso le pasó a David. Su intención era buena, traer la presencia de Dios a casa, al pueblo de Israel, pero no lo hizo de la manera correcta, como Dios lo había establecido. Por eso el arca, en lugar de traer vida, bendición, prosperidad, en ese momento con Usa trajo muerte. Eso es algo impactante, familia y amigos que nos siguen a través de internet, las redes sociales. Dios quiere hacer algo hermoso en tu vida, pero hay que aprender de esta gran lección que le dio al Señor a uno de sus siervos, al rey David. Y mira, vamos a seguir en esta historia. Es que yo quiero seguir a Dios, pero a mi manera. Mira lo que podemos aprender en estos versículos. Grandes multitudes iban con él. Iban con Jesús, no lo seguían pocas personas. Me imagino, de acuerdo a este versículo, multitudes atrás de Jesús lo seguían. Y en un momento Jesús se voltea y volviéndose les dijo: mira lo que Jesús le dijo a las multitudes que lo seguían: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, y aún también aborrece su propia vida, no puede ser mi discípulo. Mira estas palabras tan fuertes del Hijo de Dios. Jesús no suavizaba las cosas. Jesús, Dios hecho carne, hablaba con la verdad. Tú quieres ser un verdadero discípulo, aprender a escuchar la voz de Dios que te guiará a toda verdad. Necesitas tener esto claro en tu corazón. Ay, entonces hay que aborrecer a todas las personas. Hay que entender también, y por eso tenemos discipulados en la iglesia entre semana, donde estudiamos las palabras originales. Esta palabrita aborrecer, recuerda que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Esta palabrita es miseo en griego, que significa amar menos. Dios nos está mostrando
Que no es que aborrezcas, ay, pues yo ya no te quiero, y mamá, mi papá está aventando todas las cosas que no le gustan por la ventana. No se trata de tratar mal a las personas, sí, de que le trates con la punta del pie a tu mamá. Te acuerdas de ella, sí, el 10 de mayo, pero después ya te olvidaste de ella. No es un día honrarla, sino hay que hacer las cosas como Dios dice. Aquí el Señor nos está hablando que Él demanda el primer lugar en nuestro corazón. No puede haber más amor, nada puede pesar más en tu corazón que el Señor. ¿Y sabes por qué Dios piensa de esa manera? Porque si amamos a Dios por sobre todas las cosas, vas a querer obedecerle y vas a amar a los demás como te amas a ti mismo. Y todo mejorará en tu vida y en tu familia. ¿Me pones la siguiente, por favor? Pero vean qué fuerte las palabras de Jesús. Si no estás dispuesto a dejar todo y a ponerme en primer lugar en tu corazón, nunca podrás ser mi discípulo. Un verdadero alumno que aprende a través de la voz del Espíritu Santo. Y el que no lleva su cruz, la cruz solo hablaba de una cosa en los tiempos de Jesús. La cruz hablaba de muerte. De muerte. Puede haber muchos simpatizantes del cristianismo, pero el que quiera dar un paso más, obedecer al Señor, hacer su voluntad y el convertirse en discípulo, tiene que entender esta palabra. Y el que no lleva su cruz, llevar su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La cruz solo hablaba de una cosa, de muerte. Ay, ¿y a qué quiere Dios que muramos? A todo lo malo. No puedes tener tu corazón dividido. El hombre de doble mente, el hombre de doble ánimo, de doble corazón, es inconstante, inestable en todos sus caminos. Tienes que tomar una decisión contundente. Por eso Jesús, que hablaba siempre con la verdad, se volteó a las multitudes. ¿Por qué me siguen si no están dispuestos a dar el primer lugar en su corazón para el Señor? Nunca podrán ser mis discípulos, nunca podrán escuchar mi voz de amor. Tienen que decidir morir a todo lo malo en sus vidas. ¿Qué hacemos con estos versículos? Son fuertes, ¿verdad? ¿Qué hacemos con este versículo? No, pero mira, pues Dios pide el primer lugar en nuestro corazón, pero yo lo voy a buscar de esta manera, de esta. Entonces, ¿qué hacemos con estos versículos? Pues fácil, ¿no? Mejor, ¿no? Es que yo creo que yo puedo seguir al Señor a mi manera y no a la manera en que Dios lo dice. Y podemos poner muchísimos ejemplos de esto. Hay personas que dicen: ay, es que yo creo que puedo seguir a Dios. Yo creo que a Dios, perdón, no le importa que me congregue. ¿Lo han escuchado? Podemos seguir a Dios, podemos estar en nuestra casa, a Dios no le importa que me congregue. Bueno, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? En Hebreos capítulo 10, verso 25, el Señor nos dice de manera clara, Hebreos capítulo 10, verso 25, no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mira, no es lo que el hombre crea. Por eso hay tanta tristeza, tanta desesperación. Por eso Jesús dijo: mi pueblo genuino puede estar en las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes, viendo las promesas de Dios pasar de largo, siempre esclavos de adicciones, esclavos de problemas, enfermedades. Si Dios prometió que a través de Jesús tendríamos vida en abundancia, pero no es suficiente con tener buenas intenciones.
hay que hacer las cosas como Dios dice. Y Dios dice: no te dejes de congregar, como algunos tienen por costumbre. Hay que congregarnos, hay que discipularnos, hay estudios entre semana. Es importante que si la iglesia convoca un congreso, por ejemplo el congreso de mujeres, pues que las mujeres asistan, que podamos estar en los estudios entre semana, buscando siempre las respuestas del Señor. Y hay cristianos que se sienten como cristianos errantes, que están con un pie en un lado y después se van a otro lado, a otro lado. Eso no es correcto ante los ojos de nuestro Dios. En Efesios capítulo 3, verso 17, Dios nos dice que debemos de estar arraigados, bien arraigados y cimentados en amor. Dios te pone en un lugar con un propósito. Tenemos que arraigarnos en ese lugar, porque ese es el lugar donde Dios nos tiene. Y pienso en estas plantitas, por ejemplo, que las raíces, cuando son profundas, por ejemplo una palmera, estaba leyendo que una palmera puede tener unas raíces tan profundas, un alcance de raíces profundas de más de 20 metros. Qué impactante, ¿verdad? Imagínate raíces profundas de 20 metros. Entre más raíz, más arraigados, más estabilidad, menos inestabilidad. Ay, es que yo me siento muy mal porque yo ya no recibo el alimento que necesito. Es que yo voy a buscar otras opciones. No se dan cuenta que aquí lo importante es hacer la voluntad de Dios, que Dios te ha puesto en un lugar y Dios empieza a desarrollar un ADN de la iglesia donde te encuentras. Y en este lugar, en Semilla de Paz, buscamos con todo el corazón, a través de la oración, del ayuno, buscar que Dios nos muestre qué es lo que tenemos que compartir con todos ustedes, para que podamos recibir el alimento que viene del Señor, que nos va a ayudar como alimento sólido para alcanzar madurez, para llevarnos a la perfección como hijos de Dios. Gracias al Señor. Las raíces grandes nos hablan de mejor alimento. Cuando estás realmente arraigado y cimentado en el Señor, en su iglesia, tendrás mejor alimento y agua. Depende de ti que estés conectado con el Espíritu en este momento, con manos libres, adorando al Padre, conectado con el Espíritu, y el Espíritu empieza a hablar a tu corazón, empieza a tocar la puerta y empieza a clavar como estacas profundas en el corazón, diciéndonos: hay que hacer su voluntad. No es suficiente con tener buenas intenciones, hay que hacer lo que Dios nos dice. Ay, es que yo creo que a mi esposa aguanta. Mi esposa aguanta el maltrato. Me pones por favor Efesios capítulo 5, verso 25. Por eso tantos problemas dentro del pueblo de Dios. Por eso no pueden apreciar la vida en abundancia que Dios ofrece. Jóvenes que no tienen razón ya de vivir. Jóvenes que no pueden comprender cuál es su propósito en esta tierra. Jóvenes sin discernimiento, a lo blanco le dicen negro, a lo negro blanco. Mientras que la Biblia enseña: la unción pudre todo yugo. La presencia de Dios traerá sanidad para tu vida, pero hay que hacer las cosas como Dios quiere. Y la Biblia dice: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia. ¿A qué grado? Mire el ejemplo. Este versículo impacta mi corazón. ¿Cómo debemos de amar a nuestra esposa? Como Cristo amó a su iglesia. ¿A qué grado? Se entregó a sí mismo por ella. Derramó cada gota de su sangre por amor a ti, por amor a mí. La sangre de Jesús
tiene el poder para limpiarnos de todo pecado. Pero mira el amor de Dios, el amor de Jesús. No es que yo creo que a mi esposa aguanta que la trate de esta manera, yo le voy a tratar, y a veces soy grosero, no le digo dónde estoy, y a veces no llego a la casa. ¿Y qué quieres entonces? ¿Qué crees que va a traer la presencia? ¿Por qué? Porque si eres hijo de Dios, fuiste sellado con la presencia de su Espíritu. Eso enseña la palabra de Dios. No puedes perder tu salvación. Un hijo siempre será hijo, ¿cierto? Y eso con corazones endurecidos, como puede ser el de nosotros como seres humanos. Existen exmaridos, exmujeres, ¿no? Exsuegras, pero no existe el término exhijos, ¿verdad? Para nosotros, dijo Jesús, siendo malos, ¿no? Sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. Siempre vemos a nuestros hijos como hijos. Igual Dios, igual el Señor. Para Dios, la sangre y el sacrificio hecho, si pudiéramos escuchar al apóstol Pedro, un hombre con mucha sensibilidad, con mucha cercanía con Jesucristo, él escribe en su primer carta: no se engañen, fuimos rescatados, sí, fuimos rescatados porque nuestra vida estaba perdida, muertos en delitos y pecados. ¿Cuándo vamos a comprender estas palabras del Señor? Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro y plata, no, Señor, fuiste rescatado con la sangre preciosa de Jesús, comprados por su sangre. Mira la importancia que tiene tu vida delante de Dios. No te hablo de ninguna religión, te hablo de lo que dice la palabra de Dios. Y el único camino para poder obtener el perdón de los pecados, la herencia de la vida eterna y lo más hermoso, un nuevo corazón. Que Dios pueda romper ataduras y cadenas en nuestras vidas. El único camino es nuestro Señor Jesucristo. Jesús, ábrele tu corazón a Él. Eso es lo más importante. El mejor legado, abuelitas que me escuchan, abuelitos, padres, el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos es la palabra de Dios. Que comprendan quién es Jesucristo, que decidan vivir para Él. Pero hay que hacer las cosas como Dios quiere. Por eso, aparentemente las puertas del reino de los cielos, sus promesas no se cumplen en tu vida, quizá porque no atiendes las órdenes de Dios. ¿Cómo tenemos que amar a nuestras esposas? Como Cristo amó a su iglesia. Impactante, ¿verdad? Efesios 5 verso 33. Y a las mujeres también Dios les dice, porque no es suficiente con tener buenas intenciones delante de Dios. David pudo haber dicho, y estoy seguro que se rompió su corazón: Señor, cayó de rodillas, Padre, transportábamos tu presencia, Señor, mi intención era buena, tú conoces mi corazón. Sí, pero hay que hacer las cosas como yo te he dicho. Hay que hacer las cosas como Dios dice. Qué tremenda lección tuvo el rey David. Y esta lección tiene que estar clara, presente en nuestros corazones, para que se aprecie, aflore la vida abundante que Dios ofrece. Y dice el Señor al final de este versículo: y la mujer no usurpe el lugar de su marido, respete a su marido, porque desde la caída en el Edén, en Génesis 3 verso 16, la mujer siempre ha querido usurpar el lugar del varón. Una mujer sabia, Proverbios 14 verso 1, edifica, no destruye. Una mujer sabia piensa y ora y hace todo lo que está a su alcance. El poder de la oración entra a ese cuarto secreto, a ese cuarto de guerra. Una mujer sabe que las batallas se ganan de rodillas. Una madre que ora
Dios dice, la oración de fe puede mucho. La oración de fe puede llegar a mover montañas en segundos. Dios puede arreglar ese problema tan grande que estás atravesando en tu vida. Pero hay que comprender el poder que hay atrás de la oración. Dios está con nosotros. Pero no debemos de usurpar tu deseo. Será para tu marido. Tú querrás usurpar su lugar, pero una mujer sabia busca que su varón se levante, busca que toda la familia busque al Señor con todo el corazón. Pero hay que hacer las cosas como Dios quiere. Y para los hijos, ¿no quisieran, jóvenes que me escuchan, aprender a escuchar la voz de Dios? Que Dios dirija su camino a toda verdad. Dios no quiere más lágrimas en sus corazones, en sus vidas. Que hagan lo correcto, que se sientan con paz, con gozo. Que acabe de una vez por todas una vida de superficialidad nada más. Que puedan tener una relación profunda con la abuelita, con la mamá, con el papá, con sus hermanos. Pues es que Dios yo tengo buenas intenciones, sí, pero hay que obedecer la palabra de Dios para que se activen sus promesas en nuestra vida. Me pones Éxodo 20, verso 12. Éxodo 20, verso 12. Y si quieren, podemos seguir rompiendo hojas totales la Biblia de Laurita. No, no es cierto. Ahí tenemos un diurex, Laurita, no te preocupes. O arrancamos hojas de la Biblia. Porque bueno, no es que yo creo, no, Dios dice esto, pero yo creo que puedo llevarme un cristianismo light, no darle el primer lugar a Dios en el corazón. Y Dios dice que yo debo de tratar con mucho respeto y amor a mi esposa, y también de la misma manera a mi esposo, las mujeres, pero yo lo voy a hacer de esta manera. Por eso no alcanzamos las promesas de Dios en nuestras vidas. Jóvenes, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre. Este honrar nos habla de un respeto profundo. Ay, es que ya no vivo con ellos. No importa. Tú debes de honrarlos, tú debes de respetarlos. Y Dios dice, mira, le llaman el primer mandamiento con promesa: para que te vaya bien. Pero ¿por qué me va del asco? ¿Y por qué empiezo este proyecto y todo fracasa y mi noviazgo por los suelos, los jóvenes? Porque hay que hacer las cosas como Dios quiere. Y Dios nos dice: guárdense en santidad. Dios nos dice también, jóvenes, 2 Corintios 6, verso 14, que no debemos de unirnos, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Dios prohíbe las relaciones de noviazgo cuando no comparten la misma fe en Jesucristo. Porque si tú lo permites, esto tarde o temprano, perdón por la palabra, te explotará en la cara. Por eso Dios siempre advierte: ay, pero ¿por qué si me habla tan bonito y después de 3 palizas que una pueda recibir? Ay, el Señor tenía razón, ¿verdad? Pero ¿por qué no atender a la voz de Dios antes de pagar los platos? Jóvenes, hay que respetar, hay que tratar bien a nuestros padres, a nuestros abuelitos, y también los papás deben de tratar bien a las personas que viven en casa, a sus hijos, etcétera, que realmente se aprecie el amor de Dios. Y podemos tener muchos ejemplos. Dios quiere que comprendamos que hay que hacer las cosas como Él lo pide. ¿Están de acuerdo? ¿Debemos de diezmar en la iglesia donde Dios nos ha dejado? ¿Sí o no? ¿Qué es el diezmo? No, pues no traigo mi calculadora. No la necesitas. El diezmo es de todo lo que percibimos, apartamos el 10% sin hacerle al Señor cuentas chinas. El 10% es para el Señor, ¿sí? Es de Él el 10%. Y algunos me pueden decir: no, es que en 2 de Corintios 9, verso 7 dice que cada quien dé como propuso en su corazón. Y sí dice eso,
pero si tú lees el contexto, no está hablando de diezmo, está hablando de una ofrenda voluntaria que las iglesias en Macedonia, en Acaya, iban a levantar para ayudar muy probablemente a la iglesia en Jerusalén. Sí, hay que ayudar a los que están necesitados. Cada quien debe de dar, como propuso en su corazón, ofrendas voluntarias, pero no está hablando de diezmo. Es que yo creo que debe de ser de esta manera. Tú puedes pensar lo que tú quieras. Estamos aquí para hablar de lo que dice la palabra de Dios, para que las promesas de Dios puedan activarse en tu vida. Dios dice: pruébenme en esto, si no abriré. Cuando cumplimos con el Señor, si no abriré. Mira, hay veces que le robamos al Señor el diezmo que es de Él, y parece de verdad, como dice la Escritura, que recibimos nuestro jornal como en saco roto. ¿Cierto o falso? Todo se nos va, nada nos alcanza. ¿Cómo es posible? Si estoy jalando de acá y quedándome con parte del diezmo, y no nos alcanza porque estás haciendo las cosas de manera incorrecta. Te voy a leer Mateo 23:23 en la Nueva Traducción Viviente. Es otra traducción a nuestro idioma. Para los que tienen dudas si el diezmo es de Dios y si es actual, si es de nuestros días, Jesús dijo: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el mínimo ingreso de sus jardines de hierbas. Miren, ellos apartaban del ingreso, apartaban el diezmo para el Señor, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Y se los leo textual. Jesús dijo: es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. ¿De quién es responsabilidad el sostenimiento de los pastores de la iglesia? De todos nosotros. Ay, Señor, mantén a nuestros pastores humildes, porque pobres nos encargamos todos nosotros. Eso es un error bíblico. El sostenimiento del cuerpo pastoral es responsabilidad de todos los que forman la iglesia. El sostenimiento del lugar que tenemos hermoso que Dios nos ha dado es responsabilidad de ¿quién? Que esté todo hermoso, pintadito, que podamos tener un buen estacionamiento y mejorar los salones donde están nuestros hijos, donde están los pequeñitos. Es responsabilidad de todos nosotros. Hay que sumar, hay que comprender que lo más importante es el reino de los cielos. Jesús dijo: hagan tesoros en los cielos. Ahí debe de estar nuestro corazón, donde tendrá repercusiones eternas todo lo que hagamos. Mira esta bendición que el Señor nos muestra. Es que si algo cuesta, familia, de verdad, si algo nos cuesta, es someternos a la voluntad de Dios, ¿verdad? Hemos visto algunos ejemplos. ¿Por qué las promesas de Dios no pueden ser cumplidas? Porque hay que hacer las cosas como Dios nos pide. Dios establece la iglesia, y Dios establece un orden en la iglesia, y Dios estableció a pastores al frente de la iglesia. No es que a mí me ha dicho el pastor esto y es buena onda, o la pastora, pero yo voy a hacer las cosas como yo creo, no como Dios me dice a través de los pastores. Me pones por favor Hebreos capítulo 13, verso 17. ¿Qué dice la Biblia? No basta con tener buenas intenciones, hay que hacer las cosas como Dios nos pide. Y Dios dice en su palabra: obedezcan a vuestros pastores. Hay que obedecer a vuestros pastores, obedecer a los pastores y sujetarse a ellos. Mira, ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Si un pastor no está haciendo lo correcto ante los ojos de Dios, dará cuentas al jefe. Qué fuertes palabras, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Hacerlo con alegría.
Obedecer con alegría. Y no estoy hablando de imposición, de ser un tirano. Ya no, se van a hacer las cosas como yo digo. No, es que Dios nos ha encomendado el cuidado de las ovejas que son de Él. Y mira, te voy a poner el primer video, por favor. Te voy a poner un video donde podemos apreciar. Mira, la ovejita, ¿cuántas vienen con tantos problemas y estamos pasando tiempo con ellas, orando por años, restaurando familias, relación de hijos con papás? Y ya que pueden salir, hay veces que la ovejita, mira. ¿Y qué es lo que hace el pastor? Ya me vale, ¿no? Ahora que te lo dije, no. Y ahí vamos como pastores y siempre estamos atendiendo, restaurando, y de veras, impresionante. Pasan años donde familias llegan a este lugar destrozadas, y que a través del amor, a través de la restauración, a través de la guía del Señor, empiezan a levantarse, y vemos cómo matrimonios salen adelante, y vemos la relación en casa con los hijos. Antes se golpeaban ahí en las paredes de escuelita dominical, gritaban, y están los niños de esa manera y se restauran, y ya que están restaurados, en algunos casos podemos también ver esto. Ahora sí, por favor. Miren ya la ovejita gordita restaurándose de lujo. Está de azul el pastor, No. ¿Se dará esto dentro de las iglesias del Señor? La deslealtad. Qué increíble, de verdad. ¿Saben qué es lo más importante para Dios? El amor. El amor. Porque sí, miren, como pastores tenemos debilidades. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer todos con los pastores? Ser pacientes también con ellos, perdonar sus fallas. Hay que aprender a perdonar. Muchos se saben el Padre Nuestro, pero se olvidan de los siguientes dos versículos. En Mateo 6, 14 y 15, Jesús dijo: si no perdonas a los demás sus ofensas, tampoco mi Padre les perdonará sus ofensas. Fíjate qué impresionante. Hay que perdonar. No, es que Dios quiere que perdone, pero yo pienso que tú me la vas a pagar y nunca te voy a ver igual. Olvídate. Por eso no puedes ver la presencia de Dios restaurando todas las cosas en tu vida. Las ovejas del Señor necesitan de un pastor. Sí, Él es el gran pastor de las ovejas, pero Dios estableció en su iglesia que haya pastores para que las cuiden, para que las alimenten, porque Dios nos las ha dejado a nuestro cargo. Así el Señor ha puesto toda la estructura de la iglesia, y lo más importante que tenemos es el amor. ¿Me acompaña el grupo de alabanza, por favor? Terminamos con Salmos capítulo 51, verso 17, por favor. Salmos 51, verso 17. Y al final, querida familia y amigos, David logró el anhelo de su corazón, el traer la presencia de Dios a casa. Y hubo prosperidad, y hubo bendición, y Dios exterminó a todos sus enemigos. Pero ¿qué fue lo que tuvo que haber en David? Un sometimiento a la voluntad de Dios. David reconoció al Señor como su Señor. Y mira la actitud en el corazón de David: al corazón contrito y humillado, ese corazón hecho pedazos, Señor, no despreciarás tú. David en verdad se humilló, reconoció al Señor como su Señor. Y ahí fue cuando Dios le concedió el anhelo de su corazón. Dime, por unos instantes piensa, ¿cuál es el anhelo hoy de tu corazón? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? Dios te ama. Dios quiere lo mejor para tu vida. Dios tiene pensamientos de bien para tu vida. Dios quiere hacerse presente, levantarte como una luz hermosa para testimonio de su Hijo en esta tierra. Tu vida es importantísima para el Señor, pero hay que tener una actitud correcta. Hay que humillarnos delante del Señor. Nos despedimos orando al Señor. No pierdas esta oportunidad. Dios nos ha mostrado con estos ejemplos que no basta con tener buenas intenciones. Hay que hacer las cosas como Dios dice. Si estás dispuesto a humillarte, reconocer
que en verdad necesitamos a Dios. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está hoy tu corazón? Necesitas de su sanidad, necesitas respuestas. Dios las tiene para ti. Y a ese corazón que se humilla ante Dios, Dios nunca lo desechará. Y hoy le decimos al Señor: Dios mío, perdóname, perdona toda mi maldad. Creemos en ti, Jesús. Gracias por lo que hiciste en la cruz por mí. Entregó su vida en rescate por todos nosotros. Hizo todo para poder estar cerca de ti. Dios te ama con amor eterno. Llena tu corazón de gratitud. Dile: gracias, Jesús, por lo que hiciste en la cruz por mí. Porque cualquiera que crea en Jesús y se arrepienta de todo lo malo, se arrepienta de corazón, decida cambiar, no se perderá, tendrá vida eterna. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, porque estamos arrepentidos, queremos hacer lo correcto, vamos a vivir de acuerdo a tu palabra, queremos ser verdaderos discípulos, alumnos tuyos, que tu Espíritu nos guía a toda verdad. Y por esto, Padre, humillamos nuestro corazón, rendimos nuestro corazón delante de ti, te pedimos perdón y reconocemos a Jesús no solo como nuestro Salvador, sino también hoy lo reconocemos como nuestro Señor. Voy a vivir de acuerdo a tu palabra, dulce Jesús. Amén. Gracias, Señor. Vamos a despedirnos con este mismo sentir. Señor, tu iglesia, queremos hacer lo correcto, Señor. Y en Semilla de Paz no nos cansaremos de glorificar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a tu nombre, dulce Jesús. Vamos a despedirnos cantándole con este mismo sentimiento. Señor, confirma esta palabra en nuestro corazón. Vamos a alabarle, querida familia.